Gracias por estar con nosotros. Esto es una nueva edición de Páginas Vivas, conversaciones de ayer, hoy y siempre, desde la hemeroteca de la Benemérita Biblioteca Nacional de Costa Rica. Hoy vamos a conversar con doña Lorna Benavides Romero para conversar hoy de la trayectoria artística de doña Sonia Romero, la pintora Sonia Romero, de amplia trayectoria en nuestro país y en el exterior. Y bueno, pues agradecerle, Lorna, Muchas mejor le gracias. digo Lorna, más confianza, ¿verdad? Claro, claro, claro. Con el mismo respeto, por recrearnos hoy la semblanza de la trayectoria de su madre, que justamente en este mes de septiembre está cumpliendo 96 años. Exactamente. Así que le enviamos un gran saludo a doña Sonia Romero. Muchas gracias. Encantada de estar aquí, de acompañarlos y de poder hablar de la trayectoria de mi madre, que pienso que ha sido, sigue teniendo un peso importante en el país y un reconocimiento. Así es que muy, muy agradecida por la invitación. Sí, es un referente, doña Sonia Romero, de las artes plásticas en Costa Sí. Rica, pero quizás antes podemos conversar, Lorna, sobre su trayectoria y cómo obviamente hay una herencia de sangre en la línea artística, porque doña Lorna Benavides es artista visual. Entonces quizás un poquito, y podemos hablar un poco de su infancia y de cómo su madre incide en su vocación artística, para luego ya entrar en materia con doña Sonia. Sí, con mucho gusto. Mi madre, bueno, ha sido desde que tengo conocimiento mi referente. Desde pequeña yo quería ser como ella, quería dedicarme a lo que ella se dedicaba, porque en la casa viví desde mis inicios, ¿verdad? Viví el ambiente artístico, la expresión artística que mamá desplegaba, el olor a pintura, el material que ella desplegaba en la casa, porque mi madre era siempre ha sido una artista muy prolífica. Ella ha trabajado mucho, tanto fuera en su vida docente como en el estudio de la casa. Entonces es algo que yo viví desde pequeña y tenía muy claro que quería seguir sus pasos. Exactamente. Qué interesante, ¿verdad? Cómo influye seguramente en un hogar. Menciona usted el olor a pintura y de pronto pinceles por aquí y por allá. Exacto. Entonces eso fue marcando su camino para ser artista visual. En Así este, es. en este contexto, usted es una discípula más de doña Sonia Romero. Totalmente, sí, sí. Ella no me llegó a dar clases propiamente dicho, pero es que no hacía falta, ¿verdad? Las clases me las daba trabajando ella y yo observándola. Recuerdo, por ejemplo, que por la casa pasaban también modelos. Ella ha sido una pintora, una artista que siempre ha trabajado con modelo Claro, de todo tipo, ya sea objetos o personas. A mamá le gustaba mucho enfrentarse al objeto o a la persona, al cuerpo,
y dibujarlo del directo. Sí, ella leí que decía que el cuerpo era como el esqueleto, la pintura era como el esqueleto del ser humano, Exacto. pero ahí está el alma y Sí, evidentemente ella valoraba mucho esas sesiones con modelo y valoraba mucho a la modelo, porque no cualquier persona sabe posar bien. Es también un trabajo, es también una habilidad que tiene el modelo para posar, para adoptar la posición y luego recuperar esa posición si se hace un receso. Y mamá eso lo cuidaba mucho y tenía sus modelos preferidas. claro, se me imagina uno viendo a doña Sonia ante una persona, un modelo, eh, cómo se establece seguramente una atmósfera de comunicación silenciosa. Totalmente, sí, casi una retroalimentación, ¿verdad? Se llegan Claro, a conocer las dos personas para sentirse cómodos, sí. sí, Eso hacía pues que dibujara repetidamente a las mismas personas. claro. Eso habla del rigor de una artista como Sonia Romero y vaya, vamos a hablar de la docencia y de las figuras contemporáneas de ella. Pero en este caso es muy interesante aprovechar su visita, Lorna, doña Lorna, mejor doña Lorna, Como quiera. eh, sobre cómo era ella en lo cotidiano, sabiendo usted que tenía su trabajo diario, ¿verdad? Sí, Que pintaba en la casa sí, y digamos antes de ejercer la docencia, cómo se vivía en el hogar de una artista sí. en la que los niños tal vez no podían hacer mucha bulla, digo yo. Sí, bueno, mi madre siempre ha sido una persona muy ordenada, muy disciplinada. Ella no pintaba como dependiendo de exposiciones que tuviera o exhibiciones, no, ella siempre estaba, si no estaba en la facultad dando clases, estaba en el estudio pintando, muy comprometida con lo que hacía. La parte docente, la parte de la Universidad de Costa Rica, de su amada Facultad de Bellas Artes, fue muy importante también para ella. Ella ejerció como profesora de dibujo, fue decana de la facultad y se entregó de pleno a la enseñanza. Era muy rigurosa, sus clases eran incluso temidas de alguna manera, Sí, claro. porque ella consideraba que el dibujo tenía que sostener la obra y entonces hacía mucho hincapié en que detrás o debajo de la expresión plástica con color, con masas, hubiera un dibujo correcto y equilibrado. En una época en la que, además de doña Sonia Romero, tanto en las artes plásticas como en el arte, la educación y la cultura en general, los colegas de doña Sonia eran grandes figuras de la vida nacional Por en la Universidad supuesto. de Costa Rica. Claro, claro. Pensemos en Paco Amiguetti, bueno, muchos, ¿verdad? Guillermo Jiménez, eh, Sí, tantos, Manuel de la Cruz González, con el sí, que ella participa en el grupo Taller, que qué fue muy maravilla, importante. qué gran figura. Kiko Quiroz, me imagino también. Exactamente. María de la Paz Zumbado, bueno, ella fue alumna de mamá, Sí, porque también mamá fue formadora de futuros grandes artistas costarricenses, ¿verdad? sí, podemos citar algunos discípulos de Sí, por doña Sonia. ejemplo, Domingo Ramos, escultor, Sí, Crisanto Badilla, Mario Parra, Luis Paulino Delgado, sí, maravillosos. muchos, sí, que luego destacaron y luego a su vez fueron profesores. Yo tuve algunos de ellos como profesores que habían sido alumnos de mi madre. Por ejemplo, Mario Parra, Crisanto, Badilla, fueron profesores míos. Claro, Y entonces es bonito ver
cómo se va comunicando el saber, ¿verdad? Y claro. de generación en generación. Y de lo que nos puede contar de doña Sonia, a quien reiteramos la felicitación por cumplir años en septiembre, eh, ¿cuáles fueron las fuentes de inspiración de que usted recuerda o que ella le haya narrado de ella para también elegir la Sí, carrera artística? sí. Bueno, aquí yo creo que hay un elemento fundamental que es un profesor que ella tuvo en la facultad, en lo que era la escuela antigua que estaba en el barrio González Laman, antes de Ajá. pasar a la ciudad Hacia universitaria, a la Rodrigo a Facio. la Rodrigo Facio, claro. Exacto. Ella tuvo un profesor que la marcó absolutamente, que fue don Alexander Wittig, Ajá, un entomólogo y pintor alemán ajá, que tengo entendido que venía de Cuba y que vino a hacer unas investigaciones de entomología. Era un excelente dibujante pues de insectos, ¿verdad? De animalitos. Era su investigación, pero con una rigurosidad científica impresionante en sus búsquedas y en todo lo que él investigaba. Le dio clases a mamá de dibujo y la marcó absolutamente porque él tenía una metodología muy exhaustiva, muy rígida, digamos, en cuanto a la excelencia. Él hacía mucho hincapié en dibujos correctos, en dibujos que fueran fiel reflejo de lo que se estaba dibujando. Tanto es así que fue un poco controvertido porque había gente que le parecía demasiado rígido. Mi madre, en cambio, abrazó esa manera de aprender y la hizo suya. Ella destacó como una de sus principales alumnas con 17 años que tenía ella, claro pero que... ya tenía un talento y con el paso de Alexander Wittig por la facultad para mamá fue fundamental. Estamos conversando con Lorna Benavides Romero en torno a la figura de doña Sonia Romero, a la trayectoria artística, a la huella que ha dejado en la identidad costarricense, tanto en el arte como en nuestros valores. Vamos a una pausa y ya volvemos. Continuamos en Páginas Vivas conversando hoy con Lorna Benavides en torno a la figura de su madre, de la gran artista, pintora costarricense Sonia Romero. Y a la vez comprometemos a doña Lorna para que en un programa futuro, ella radica en Valencia, España, Sí. y pueda, cuando se acerque por acá, pueda conversarnos sobre su arte, porque ella es una gran artista visual costarricense que ha expuesto incluso junto con doña Sonia Romero. Me interesa mucho la figura de don Alexander Wittig en el sentido de lo estricto, de lo fuerte que era, digamos, en cuanto al el rigor que mantenía. Sí. Eh, Qué interesante cómo el rigor, lejos de generar temor, lo que hace es hacer al artista más serio y más disciplinado. Estoy totalmente de acuerdo con usted porque el rigor de don Alexander, lo que hizo, por ejemplo, en Sonia, fue exigirse más observación, exigirse un método de trabajo que ella siguió
de manera muy sistemática. Ella siempre ha dicho que el dibujante tiene que dibujar con la mirada. Nos, antes incluso de plasmar en una superficie un trazo, el Sí, dibujante tiene que observar con ojos de dibujante. Entonces ella dice siempre, se dibuja desde la observación y ya después se plasma con, ¿verdad? Con la mano lo qué, que uno observa. qué interesante. Y de una manera muy rigurosa, ella, de don Alex Birig, ella recibió la enseñanza de analizar lo que observamos primero desde el todo y a la parte, de lo máximo al Al detalle detalle. y no al revés, que es un error que podemos cometer mucho cuando queremos dibujar algo, nos vamos al detallito. Y de ahí crecemos y no, es al Exacto, revés. es al revés, tiene que ser lo El, total para ir al detalle. Entonces ella, las formas incluso de un cuerpo, ella las analizaba como volúmenes incluso geométricos qué bonito. y visando la técnica del visado, que es con el Ajá. lápiz Ah, cerrando un sí. ojo, Cómo no. que a Ya veces da una vemos. perspectiva. Exacto, y así uno observa y va creando puntos de relación en lo que ve, luego eso lo plasma en el papel. Qué interesante, Es ¿verdad? muy Son interesante, sí, aspectos vocacionales, ¿verdad? Realmente totalmente. eh, como aparentemente simples, pero con una gran Exacto, y eh, que además certeza. son métodos que se asimilan y que después no cuestan en realidad de poner en práctica si uno ya los tiene asimilados. Eso es lo Claro. interesante. Fíjese que nosotros le ponemos nombre a cada programa cuando se anuncia en los programas en los programas semanales y la divulgación de la biblioteca y en general cuando anunciamos el programa le ponemos un título. Sí, Entonces me nace que el título que va a ser es Sonia Romero, dibujar con la mirada. qué bonito. Queda bonito, ¿verdad? Me Así es gusta. que ya lo tenemos, ya lo patentamos. Muy bien, me parece muy bien. ¿Cuándo dibujaba doña Sonia? Es decir, en las mañanas, en las tardes, ¿cómo se daba esa dinámica o esa fuerza creativa? Sí. Bueno, si no eran días laborables, ¿verdad? Porque ella iba a la facultad todas las mañanas, entonces era más por la tarde. Si iba a la facultad era más por la tarde que dibujaba. Y por supuesto los fines de semana, que tenía más tiempo, ella entraba en su estudio y normalmente tenía o bien una composición ya organizada en la mesa como para seguir el cuadro en sesiones o quedaba con la modelo y la modelo venía a la casa y le posaba durante varias horas, pero todo como muy estructurado. Ahí está el elemento justamente de la inspiración. Aquí, digamos, la consulta que le hago tiene que ver con doña Sonia y también con usted en el sentido de que ocurre con los artistas de artes plásticas, lo que sucede con muchos escritores que ellos cuentan de la página en blanco o de Ajá, etapas del temor del a la... temor. Sí. Hay esa situación de pronto quedarse con el pincel en el Como de aire, nos... digamos. Pues no lo sé, en caso de mamá, no creo. Ella era una pintora muy, yo creo que con mucha seguridad. Y el hecho que antes he comentado de que ella en realidad no trabajaba para una exposición, sino que su trabajo era continuo, pues eso hacía pues que tal vez no diera pie a ese un poco pánico escénico que le podía dar tal vez una exhibición. Ella tiene una obra vastísima, ¿verdad? Ella, sobre todo en dibujos, es impresionante la cantidad de dibujos. Y antes que hemos comentado, me ha preguntado por las hijas, ¿verdad? Que Sí, andábamos por ahí, que a lo mejor cómo la no. molestábamos. Ella nos dibujaba muchísimo a nosotras. Pues, los nombres son Sí, mi hermana Floria, mayor, sí, Katia, Katia, ajá, Floria
la mediana y yo soy la pequeña. Ah, perfecto. Y mamá nos dibujaba, pero en las situaciones más cotidianas. Yo casi siempre salgo tirada en el suelo dibujando. Pero también, por ejemplo, nos dibujaba hasta incluso debajo de la ducha el agua cayendo y ella hace un boceto rápido de las figuras, maravilloso, o tocando una armónica, o jugando con el gato. Eh, Esos dibujos, muchos de ellos, se publicaron en un álbum muy bonito después se conoció como el álbum de los niños de mamá, en el año, si no me equivoco, en el 66. Ajá. La editorial Costa Rica publicó este álbum, El álbum de los el álbum niños. de los niños. Y casi somos nosotras, las tres hijas, y algún que otro niño también que mamá dibujó, que no éramos sus hijas, pero son trazos de una soltura que solo se adquiere con una base rigurosa y con la práctica constante del dibujo, ¿verdad? Claro. En este caso, las hermanas Lorna sigue la huella artística de su madre, Floria la huella artística o profesional Profesional del del padre, padre, don sí. Enrique Benavides. Y mi hermana mayor, las lenguas, la filología francesa, que mamá era una enamorada de la lengua francesa. De hecho, se empeñó en que entráramos en el franco El franco costarricense, claro. costarricense y las tres tuvimos una enseñanza francesa. Eso fue otro de los empeños de mamá. Mamá es una persona de una inquietud cultural tremenda a nivel de literatura, a nivel musical también. Ella de pequeña amaba, por ejemplo, la zarzuela, siendo una niña. Y yo digo, pero ¿por qué la zarzuela? Qué raro, tal. Nadie sabe por qué. Ella le encantaba, se las sabía de memoria y eso le llevó a amar España también. Entonces son cosas que uno después dice, qué curioso, Sí, es ¿verdad? Esa interesantísimo. inquietud de cultura Claro. y esa proyección hacia España, que tal vez por eso estoy yo viviendo en España también, porque esa inquietud de ella por esa cultura me llevó a mí a estudiar allí y finalmente a Sí, quedarme. por supuesto. Justamente desde la perspectiva de las dos artistas, vamos a hablar en un futuro programa de Lorna Benavides, pero De no acuerdo. podemos desligar la visión que puede tener doña Sonia en estos tiempos y la visión también de su hija Lorna en cuanto a los valores no solo artísticos, sino que humanos y sociales que han cambiado en Costa Rica. O sea, hay una conciencia de eso, de cómo de alguna manera perdimos un poco el paisaje. Bueno, yo quizá no sea la más indicada en comentar esto porque precisamente como llevo mucho tiempo viviendo fuera, Claro, sí que vengo constantemente, cada año prácticamente, sobre todo los últimos años, estoy viniendo en mis vacaciones, vengo para acá, pero no sabría comentarle como con mucho conocimiento de causa, pero sí que detecto que el país está cambiando no siempre para bien, así es, ¿verdad? Me preocupa y me duele también. claro. Eh, pero bueno, también posiblemente el mundo, es que está todo muy complicado. Todo está muy Sí, revuelto, sí. diríamos. Por otra parte, tal vez cuando uno desde lejos regresa al país también le gusta seguir viendo pues lo que caracteriza al pueblo costarricense, esa simpatía, esa calidez con la que le recibe a uno. A mí eso me impresiona mucho. El trato tan Sí, afable y tan respetuoso del así costarricense. así es. Eso no se ha perdido y ojalá no se pierda. Ojalá ciertamente. Eh, Cuando llegó
Lorna, doña Lorna, aquí a la hemeroteca para este programa. Justamente ella es tan cálida y tan sonriente que por eso errores del presentador, no sabía si decir doña o Lorna, pero Como quiera. qué bueno que conservamos esa empatía, Sí, sí, sí. como la hemos recibido de su parte y a través suyo Gracias. de doña Sonia Romero. Gracias, Lorna, doña Lorna, Con mucho por gusto. haber participado en este primer programa en Páginas Vivas Sí. y con la esperanza y la promesa de su parte de que volvemos a conversar propiamente sobre la artista visual Lorna Benavides. Con mucho gusto. Muchas gracias. Estuvimos con doña Lorna Benavides conversando en torno a la figura de la pintora costarricense Sonia Romero, a su trayectoria artística y al legado de una pintora de nuestra identidad. Les esperamos en la próxima edición de Páginas Vivas.